Desapareció sin dejar rastro con solo 11 años de edad. Pero ahora aparece una imagen perturbadora en la dark web, sacando a la luz una verdad aterradora. ¿Qué sucedió realmente? ¿Y por qué esta foto solo ahora ha salido a la luz? Si estás tan intrigado como yo y quieres seguir de cerca las investigaciones más oscuras, suscríbete ahora al canal y activa la campanita. No te pierdas ningún detalle de los próximos casos que pueden revelar los secretos más oscuros de la mente humana. El día en Lousada, una pequeña ciudad portuguesa, comenzó como cualquier otro. Cerca de la casa de la familia Mendonça se veía un paisaje suburbano típico, casas modestas, pocas personas en la calle y un ambiente de calma rural. La plaza donde Rui Pedro solía jugar estaba allí, vacía, con el columpio crujiendo levemente con el viento. Rui Pedro era un niño de 11 años, siempre en busca de aventuras. Sus ojos marrones brillaban de curiosidad, pero ese día su sonrisa sería vista por última vez. A pesar de su juventud, era un niño obediente y apegado a la familia, especialmente a su madre, Filomena Teixeira. Filomena, una mujer fuerte y decidida, hacía todo lo posible para proteger a sus hijos. Tenía ese instinto maternal agudo, siempre tratando de prever cualquier peligro. Sin embargo, ese día no podía imaginar que algo trágico estaba a punto de suceder. Era una tarde común y Rui Pedro había salido de casa con su bicicleta, algo que hacía casi todos los días. Antes de irse, había pasado por el lugar de trabajo de su madre, pidiendo permiso para salir con Afonso Díaz, un conocido mayor de 22 años. Filomena, preocupada por la diferencia de edad entre ambos, rechazó la petición y pidió que Rui se quedara cerca. «Ve a jugar aquí en la plaza, no te alejes mucho», dijo, mientras observaba a su hijo salir en bicicleta. Él asintió con esa sonrisa inocente, sin saber que ese sería el último vistazo que su madre vería. ¿Y Filomena? Ella tampoco sabía que jamás escucharía a su hijo llamar la madre nuevamente. Las horas pasaron y el silencio de la tarde fue roto por una creciente sensación de inquietud. Rui no apareció a su clase particular y el teléfono sonó. Era el tutor, preguntando por qué aún no había llegado. Filomena sintió un nudo en el pecho. Algo estaba mal. Sabía que su hijo era puntual y nunca faltaba a esas clases. Fue entonces cuando la desesperación comenzó a apoderarse de ella. Corrió a la plaza, llamando su nombre, mirando a su alrededor, pero no había rastro de Rui. Su bicicleta había desaparecido junto con él. La desaparición de Rui Pedro fue el punto de ruptura para la familia Mendonça. Cuando Filomena notó que su hijo no estaba en ningún lugar y el tutor confirmó que no había aparecido, el miedo comenzó a esparcirse como un incendio. Lo que comenzó como una búsqueda por el vecindario rápidamente se transformó en una pesadilla cuando, incluso después de horas de búsqueda, no había señales del niño. Se llamó a la policía, pero la primera reacción de las autoridades fue indiferente. «Debe haberse perdido o está con algún amigo», dijeron como si fuera algo pasajero, una travesura infantil. Pero el instinto de una madre nunca falla. Filomena sintió que su corazón se apretaba. Algo terrible había sucedido, y en ese momento sabía que nadie más, ni siquiera la policía, compartía la urgencia que consumía su corazón. Recordó la petición de Rui de salir con Afonso Díaz, el joven que ya había causado desconfianza antes, y fue entonces cuando mencionó su nombre a la policía. Afonso fue traído para ser interrogado, pero estaba nervioso, agitado, y solo dijo que no sabía nada. Lo que dijo a continuación, sin embargo, resonaría en la mente de Filomena por años: «Cierren las fronteras». Esta frase llevaba un peso que nadie allí parecía comprender completamente en ese momento. Las horas se transformaron en días y la búsqueda de Rui Pedro tomó una proporción mayor. Los noticieros locales comenzaron a cubrir el caso y la gente en las calles comentaba en voz baja sobre lo que podría haber pasado con el niño. Filomena, de una madre esperanzada, pasó a convertirse en una guerrera implacable, cuestionando cada acción de la policía, tratando de obtener respuestas. Cada día sin noticias, la angustia de Filomena se volvía insoportable. Cada vez que tocaba la puerta de la comisaría, su desesperación era recibida con silencio. Pero dentro de ella, la desesperación se transformaba en rabia, una rabia que la impulsaría a luchar sola si fuera necesario. La desaparición de Rui Pedro rápidamente se convirtió en un caso de atención nacional, pero a medida que pasaban los días, el conflicto principal de la historia se delineaba con mayor claridad. La falta de acción efectiva de las autoridades y el creciente desespero de una familia que, poco a poco, sentía cómo la lenta para actuar, parecía dudar en tratar el caso con la urgencia que Filomena sabía que era necesaria. ¿Por qué no cerraban las fronteras de inmediato? ¿Por qué nadie parecía compartir el mismo miedo que ella sentía, como si una fuerza invisible estuviera arrastrando a su
su hijo lejos. Mientras la investigación oficial patinaba, cada hora que pasaba, Filomena se volvía más impaciente, más furiosa. Iba a la comisaría todos los días, implorando por respuestas, golpeando las puertas de los investigadores. ¿No ven que el tiempo está corriendo? Zrenia, mi hijo está en algún lugar y ustedes están sentados ahí sin hacer nada. Cada vez que salía de allí, era como si una nueva capa de frustración se acumulara en sus hombros. Por otro lado, Afonso Díaz, el joven sospechoso, mantenía una postura que dejaba a muchos dudando. Su actitud durante los interrogatorios era, como mínimo, extraña. Negaba todo, pero sus respuestas venían cargadas de un nerviosismo que no se podía ignorar. ¿Por qué alguien pediría cerrar las fronteras si no estuviera involucrado en algo mucho más grande? Sin embargo, las evidencias eran pocas y la policía se veía con las manos atadas, incapaz de probar algo. Filomena, que inicialmente confiaba en las autoridades, comenzó a darse cuenta de que tendría que luchar por su cuenta. Pasó noches en vela, buscando pistas que los policías podrían haber pasado por alto. Revisaba su memoria, buscando cualquier detalle que pudiera ayudar. ¿Había algo que no había notado en el comportamiento de Rui Pedro en los días previos a la desaparición? ¿Algún cambio? ¿Alguna señal que se le escapó? Estas preguntas la atormentaban, cada vez más fuertes. Pero el mayor obstáculo, sin duda, era la falta de comunicación entre la policía y la familia. Mientras Filomena se destruía en su búsqueda de respuestas, los investigadores parecían distantes, más preocupados por justificar sus fallas que por encontrar al niño. El caso comenzó a ganar proporciones mediáticas y la presión para encontrar respuestas solo aumentaba. Pero, con cada día que pasaba sin novedades, la angustia y la rabia de Filomena crecían, transformándola de una madre desesperada en una verdadera guerrera, determinada a luchar por justicia. El punto de mayor tensión ocurrió meses después de la desaparición, cuando surgió una nueva pista. Alcina Díaz, una prostituta, confesó que Afonso había llevado a Rui Pedro hasta ella el día de la desaparición. Relató que el niño estaba nervioso, llorando, claramente forzado a estar allí. Incluso preguntó si su madre sabía dónde estaba, a lo que Rui respondió con un no susurrado. Ese momento fue como una puñalada en el corazón de Filomena. Las palabras de Alcina giraban en su cabeza como un disco rayado. Él estaba llorando, llorando. Cada vez que lo recordaba, era como si la escena fuera vívida, aunque ella nunca hubiera estado allí. Era como si pudiera ver el rostro de su hijo, asustado, desamparado, sin ella cerca para protegerlo. La revelación de Alcina trajo una nueva ola de choque, pero también de esperanza. Si él había sido visto en ese momento, entonces aún estaba vivo, ¿cierto? Pero la esperanza duró poco. La policía, en lugar de avanzar con nuevas búsquedas, parecía estancada. Había una frustración en el aire, un sentimiento de impotencia que comenzaba a apoderarse de todos los que rodeaban el caso. Cada vez más, el misterio parecía profundizarse. Filomena, por otro lado, no podía descansar. Se aferró a la nueva pista con todas sus fuerzas, decidida a presionar a la policía para investigar a Afonso con más rigor. Pero, incluso con la confesión de Alcina, la justicia parecía distante. El sistema jurídico portugués se movía lentamente y Afonso Díaz continuaba libre para caminar por las mismas calles donde Rui Pedro había desaparecido. ¿Cómo era posible? ¿Cómo alguien sospechoso de algo tan terrible podía vivir su vida normalmente? Mientras Filomena apenas podía dormir, apenas las autoridades portuguesas, en una operación internacional, encontraron cientos de miles de imágenes de niños en una red de pornografía infantil conocida como Wonderland Club. Entre las víctimas había una foto que Filomena creía que era de su hijo, amarrado y en condiciones terribles. Filomena miró la foto, el corazón latiendo en su pecho como si estuviera a punto de parar. La rabia y el desespero se apoderaban de ella. ¿Sería él? Cada detalle de esa imagen terrible se convertía en una tortura. La duda, insoportable. ¿Sería una falsa esperanza más o la peor de las pesadillas? Los meses pasaban y las investigaciones sobre Rui Pedro parecían estancarse. La familia Mendonça enfrentaba las duras consecuencias del clímax de esa primera revelación impactante. La conexión de Afonso Díaz y el testimonio de la prostituta, Alcina Díaz. La habitación de Rui Pedro permanecía intacta, su ropa aún doblada cuidadosamente sobre la cama y su olor, mezclado con el leve aroma de jabón infantil, aún flotaba en el aire. ¿Cómo soportaría una madre esto por tanto tiempo? Cada nuevo día, la búsqueda incansable de Filomena por la verdad parecía absorber más de ella. Sus manos temblaban levemente cuando sostenía el teléfono, esperando noticias que nunca llegaban. El estrés se acumulaba en su cuerpo y las noches sin dormir
hacían que se sintiera cada vez más frágil, pero por dentro continuaba alimentando esa llama de esperanza que la mantenía en pie. ¿Qué más podría hacer? ¿Abandonar a su hijo? ¿Dejar que se perdiera en el vacío? ¿Por qué no hacen nada?, gritó una vez, en una discusión tensa con uno de los inspectores de la policía. Mi hijo está ahí fuera y ustedes están aquí, sentados. Ya ha pasado tanto tiempo. Puede estar en cualquier lugar. El dolor y la frustración desbordaban en sus palabras, pero las respuestas que recibía eran siempre las mismas. Estamos haciendo lo posible, señora. Pero a los ojos de Filomena, el posible no era suficiente. Nunca lo sería. Mientras tanto, Afonso Díaz continuaba llevando su vida, caminando por las mismas calles donde Rui Pedro desapareció. La rabia de Filomena crecía cada vez que escuchaba su nombre en los periódicos, cada vez que alguien mencionaba su absolución por falta de pruebas. Era como si el mundo estuviera al revés, donde el culpable andaba libre y la víctima, su hijo, estaba desaparecida sin dejar rastro. ¿Cómo es que aún podía estar libre? Esa era la pregunta que martillaba en su mente. En uno de esos momentos de rabia contenida, Filomena pensó en confrontar a Afonso directamente. ¿Y si lo acorralara? ¿Y si lo hacía confesar? Pero esa idea pronto se desvanecía al pensar en las consecuencias. ¿Y si él huía para siempre? No, sabía que necesitaba actuar con cautela, pero eso no hacía las cosas menos desesperantes. El caso comenzó a arrastrarse por los años, con giros que nunca traían el final esperado. El juicio de Afonso Díaz, en 2011, trajo cierta esperanza para Filomena, especialmente cuando Alsina finalmente lo identificó en el tribunal. Pero el alivio fue breve. En 2014 fue condenado por corrupción de menores, pero no por la desaparición de Rui Pedro. Y así, el sentimiento de justicia incompleta continuaba atormentando a Filomena y su familia. Después de tantos años de búsqueda y lucha, la resolución de los conflictos parecía estar lejos de traer el consuelo que Filomena tanto necesitaba. Afonso Díaz había sido condenado por corrupción de menores, pero esa sentencia trajo poco alivio para la madre de Rui Pedro. El juicio no abordó la desaparición de su hijo, y esa era la herida que permanecía abierta. Filomena sabía que la justicia no se había hecho plenamente. Cada decisión en el tribunal parecía una mitad, un intento incompleto de responder a preguntas que aún resonaban en su cabeza. El dolor de Filomena no disminuía. Se aferraba a la idea de que, en algún lugar, tal vez su hijo aún estuviera vivo. Incluso sin pruebas concretas, el corazón de una madre no acepta fácilmente la pérdida. Cada nueva pista, cada nuevo reportaje que mencionaba a Rui Pedro, reavivaba una llama de esperanza. Pero con el paso de los años, la incertidumbre se transformaba en un dolor constante, una cicatriz invisible que la acompañaba todos los días. El silencio que invadió la casa de la familia Mendoza fue una de las consecuencias más difíciles de soportar. La habitación de Rui Pedro, ahora un lugar casi sagrado, permanecía tal como él la había dejado. La ropa aún en el armario, la bicicleta nunca más tocada. Filomena, a veces, entraba allí y se sentaba en la cama, mirando a su alrededor como si él pudiera volver en cualquier momento. Pero el tiempo no se detenía y su ausencia se sentía en cada aniversario que pasaba, en cada fecha que marcaba un año más sin respuestas. Él volverá, se repetía a sí misma, aunque cada día esa frase parecía más un intento de calmar su propio corazón. También sentía el dolor, pero de forma diferente. Con el tiempo se calló, evitando conversaciones sobre el tema. Ambos estaban atrapados en un ciclo de dolor y silencio, donde las respuestas nunca llegaban. A medida que el tiempo avanzaba, la conclusión de la historia de Rui Pedro comenzó a ser escrita por el propio paso de los años. Cada nuevo aniversario, cada nueva década, la realidad de que quizás nunca sería encontrado se volvía más presente. En 2018, 20 años después de la desaparición, Rui Pedro fue oficialmente declarado muerto, según las leyes portuguesas. Para Filomena, esa declaración fue como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo pueden declararlo muerto sin un cuerpo, sin una prueba definitiva? Swing pensaba, mientras lágrimas caían silenciosamente por su rostro. La vida de Filomena y Manuel cambió completamente. Esa casa, que antes estaba llena de vida con las risas de Rui Pedro, ahora estaba envuelta en un silencio doloroso. Continuaron sus vidas, pero nunca realmente siguieron adelante. Filomena, con el tiempo, comenzó a involucrarse en movimientos y organizaciones de búsqueda de niños desaparecidos. Quería, de alguna manera, usar su dolor para ayudar a otras familias que enfrentaban la misma pesadilla. Jamás dejaré de buscar a mi hijo, decía con firmeza en entrevistas, su voz cargada de emoción. Filomena se convirtió en una voz activa, no solo por el caso de Rui Pedro,
sino por todos los demás que fueron olvidados por las autoridades, descuidados por el sistema. Creía que, si hubiera habido más agilidad, más empeño, tal vez la historia de su hijo podría haber sido diferente. El mensaje final que Filomena dejó es que el amor de una madre nunca termina, incluso ante las mayores tragedias. Sabía que, independientemente de dónde estuviera Rui Pedro, él siempre estaría vivo en sus recuerdos, en sus acciones y en sus palabras. El dolor de la pérdida, el peso de la ausencia, nunca desaparecerían, pero su lucha no sería en vano. Filomena continuó viviendo, incluso con el corazón roto, porque sabía que, si se rendía, estaría abandonando a Rui también, y eso ella nunca lo haría. El caso de Rui Pedro, lleno de dudas y sufrimiento, aún lleva más preguntas que respuestas. La batalla incansable de su madre, Filomena, es un recordatorio doloroso de cómo el sistema puede fallar, dejando a las familias en una lucha solitaria por justicia. Incluso con algunas victorias, como la condena de Afonso Díaz, la verdad sobre lo que realmente sucedió con Rui Pedro permanece como un misterio oscuro, que aún resuena en los corazones de quienes siguieron esta historia. Esta historia nos recuerda que no todos los monstruos se esconden en las sombras. A veces el mal está más cerca de lo que imaginamos, camuflado entre las personas que conocemos, y muchas veces los más inocentes son las víctimas. ¿Y ustedes, cazadores de misterios, qué harían en el lugar de Filomena? ¿Podrían soportar tanto tiempo sin respuestas? ¿Creen que se hizo justicia o que algo más debería haber hecho las autoridades? Si has llegado hasta aquí, comenta: soy un cazador de justicia, para que sepa que has visto hasta el final y que estás comprometido con esta búsqueda de respuestas. Ahora, no lo olvides, suscríbete ahora y ayuda a desentrañar los secretos más oscuros de la mente humana. Tenemos muchos más misterios por revelar y no querrás perder lo que está por venir. Cuantos más cazadores de misterios estén con nosotros, más voces tendremos para exigir justicia y exponer lo que muchos prefieren mantener oculto. Ahora, cazadores de misterios, quiero saber de ustedes, ¿qué misterio o caso oscuro quieren ver en los próximos vídeos? Deja tu sugerencia en los comentarios. Si tienes una historia que despierta tu curiosidad o quieres saber más sobre algo que aún no hemos desvelado, comenta abajo. Tu idea puede ser el próximo gran caso del canal. Si crees que este caso fue intrigante, el próximo vídeo te pondrá los pelos de punta. Prepárate para descubrir otra historia llena de giros y secretos ocultos, que jugará con tus emociones y te hará cuestionar todo. Haz clic ahora y ven conmigo a desentrañar otro misterio oscuro. No querrás perdértelo. Mantente atento, porque el mal puede estar más cerca de lo que imaginas. Hasta la próxima investigación.